Saludos para todos. En este espacio presentaré la propuesta investigativa titulada El aprendizaje cooperativo, un modelo teórico-práctico como perfeccionamiento epistemológico y construcción de saberes en el área del lenguaje. Quien presenta Patricia Acosta Mel. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta propuesta? Es el aprendizaje cooperativo, para que desde la epistemología se promuevan los aprendizajes de forma significativa. Es posible estudiar no solo las formas de aprender o adquirir un conocimiento, sino estudiar los problemas que se presentan en el proceso educativo y que impiden que los aprendizajes se den como tienen que dar, como es el caso de la lectura y la escritura, lo que quiere decir que desde la ciencia se deben atender los problemas antes mencionados. Al respecto, Manrique 2017 afirma que actualmente esto representa un problema en los educandos, lo que repercute directamente en todos los procesos de aprendizaje y en todas las cátedras subyacentes. De esta forma, cobra importancia la epistemología, la cual se fundamenta en establecer un axioma, no solo del saber en sí mismo, sino en todos aquellos conceptos relacionados con las fuentes, los criterios, su tipología y la comprobación de teorías que cimentan en él. Es así como desde el aprendizaje cooperativo existen dos elementos que desde la epistemología deben estudiar. El primero, la necesidad de las personas de agruparse, y el segundo, la necesidad de comunicar. De esta forma es como desde el aprendizaje cooperativo se busca el perfeccionamiento epistemológico para la construcción de saberes en el área del lenguaje, desde la metodología adecuada para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura. Para contextualizar un poco más la problemática que se viene presentando respecto a la lectura y escritura, se tiene que un estudio realizado por Cáceres 2012 con el fin de conocer las desventajas por las cuales los estudiantes a nivel de Latinoamérica presentan dificultad en el proceso de lectura y escritura. Se demostró que los docentes no implementan estrategias que sean atrayentes para los estudiantes. Asimismo, existen pocos aportes epistemológicos que orienten la labor educativa desde las concepciones conceptualizadas que mejoren las prácticas educativas. El estudio también arrojó que en el caso de niños que ya reconocen las palabras, las lecturas se orientan a buscar información sobre temas poco conocidos por ellos, por lo que no es visto como una aventura de descubrir un mundo. Esto no favorece los procesos de lectoescritura, ya que no existe un estímulo para despertar su curiosidad. Asimismo, plantea López 2017 que en las escuelas de Latinoamérica cada vez se observa deficiencia en los procesos de lectura y escritura, producto de las estrategias que utilizan los docentes. Al hacer mención a la teoría de López, la cual apunta a que la causa de este problema se centra en las estrategias que utiliza el docente, cabe resaltar entonces que para Zambrano 2015, trabajar en equipo o cooperativamente es una forma de crear ambientes de trabajo adecuados y organización de aprendizaje dentro y fuera del aula. Evidentemente, cuando los estudiantes se agrupan para realizar actividades en colectivo, se propicia un aprendizaje cooperativo, lo que quiere decir entonces que se constituye en avances significativos que le permiten al estudiante generar y compartir experiencias, información y conocimientos previos o adquiridos en el proceso de cooperación. De esta forma desarrollarán habilidades comunicativas, fortaleciendo al mismo tiempo las competencias para trabajar en equipo, donde cada uno despierte a una forma de aprendizaje, asumiendo su responsabilidad dentro de un colectivo para alcanzar metas comunes, personas conscientes y solidarias con capacidad de ser autónomos y con criterios para tomar decisiones. Acercándonos un poco más a la realidad de esta problemática en Colombia, Castro 2015 afirma que las instituciones educativas en Colombia siguen ceñidas a procesos individualistas tradicionales, considerando las clases como un entorno en que el papel del profesor se reduce simplemente a dar información a los estudiantes y en la que los objetivos y metas planteados se han de conseguirse individualmente. Siguiendo las ideas del autor, los procesos educativos en la lectura y escritura en las instituciones educativas del municipio de Managua, departamento de Bolívar, Colombia,
Se evidencian métodos de enseñanza ajustados a actividades que no tienen nada que ver con procesos de enseñanza grupal. Por el contrario, son rutinarios, de allí que se amerite que dichos procesos sean orientados a metodologías fundamentadas en el dinamismo, el cual supone la participación formal del estudiante en la adquisición del conocimiento, a responsabilizarse y asumir un rol activo en su formación, es decir, en la adquisición de conocimientos y capacidades. Es así como a través del trabajo cooperativo en el aula, el estudiante tendrá la libertad de formular preguntas, extraer por sí mismo información que le facilite establecer conclusiones. Al mismo tiempo podrá ir estimulando la realización de críticas y debatiendo, por lo cual le permitirá que se lleven a cabo iniciativas individuales, personales, las cuales generan controversia y nuevos planteamientos entre el grupo. En otras palabras, formulando conjeturas para compartir descubrimientos. Asimismo, es necesario destacar que mediante el trabajo cooperativo se establecen las características de liderazgo y responsabilidad en cada participante, ya que en las acciones para alcanzar una meta común serán repartidas y cada uno asumirá la forma para conseguir la actividad asignada, sin olvidar que deben estar sincronizados con los otros participantes. No obstante, en las instituciones educativas visitadas para el estudio se observó poca participación de los estudiantes, limitando a los estudiantes a escuchar al maestro y a realizar sus tareas. Apatía ante las explicaciones del docente, antagonismo con algunos compañeros, lo que influye en el proceso de aprendizaje, predisposición por los contenidos y estrategia del docente. Toda esta información presentada en relación a la problemática que presenta el sector educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura generan un interrogante. ¿Cuáles son los beneficios de generar un corpus teórico sobre el aprendizaje cooperativo para el perfeccionamiento epistemológico y construcción de saberes en el área del lenguaje? De esta pregunta surgen otras. ¿Cómo orientar el aprendizaje cooperativo para el perfeccionamiento epistemológico y construcción de saberes en el área del lenguaje? ¿Qué teorías fundamentan el aprendizaje cooperativo en la construcción de saberes en el área del lenguaje? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de lectura y escritura? ¿Qué dimensiones desde la epistemología intervienen en el proceso de enseñanza de la lectura y escritura? Teniendo en cuenta los anteriores interrogantes que se presentaron durante el estudio, se formularon los siguientes propósitos dentro de la investigación. Un propósito general que pretende generar un corpus teórico sobre el aprendizaje cooperativo para el perfeccionamiento epistemológico en la construcción de saberes en el área del lenguaje, del cual se derivaron otros propósitos entre los que tenemos: develar los fundamentos teóricos, epistemológicos, axiológicos y ontológicos de los elementos que intervienen en los procesos de lectura y escritura, con el cual se proporciona una visión humanística de la enseñanza, aprendizaje en el área del lenguaje. Determinar las dimensiones ontológicas y epistemológicas de los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje cooperativo de lectura y escritura. Determinar las dimensiones que desde la epistemología intervienen en el proceso de aprendizaje cooperativo de la lectura y escritura. Establecer un corpus teórico sobre el aprendizaje cooperativo para el perfeccionamiento epistemológico y construcción de saberes en el área del lenguaje. Para este estudio se asumió una metodología pospositivista, utilizando como instrumento de recolección de datos la entrevista a profundidad, para la cual se estructuró un guión de entrevista, mismo que buscó orientar la conversación al objeto de estudio, lo que quiere decir que durante la entrevista surgieron nuevas preguntas que iban esclareciendo el tema. Cabe resaltar que los informantes clave fueron docentes del área del lenguaje, y las entrevistas se realizaron en las instituciones educativas del municipio de Magangué, departamento de Bolívar. Luego de obtenida la información mediante grabaciones de la entrevista, se procedió a la transcripción de las mismas. Posteriormente se realizó un cuadro en el cual fue llenado con la primera reducción de la información, resaltando los puntos más significativos a criterio de la investigadora y soportados por las teorías que sustentan el estudio. Seguidamente se trianguló la información en cuadros
donde se estableció un corpus, es decir, parte de la reducción de la información luego de condensar la información recibida de los 8 entrevistados, asignándole a la información recibida el primer código o concepto, el cual fue haciendo un recorrido de la trayectoria de la investigación, el cual permitió establecer las categorías para generar un corpus teórico sobre el aprendizaje cooperativo para el perfeccionamiento epistemológico en la construcción de saberes en el área del lenguaje. La primera fase o momento se realizó una revisión bibliográfica del objeto de estudio para documentar desde la perspectiva de otros estudios y autores el fenómeno. Asimismo, se exploró la realidad durante un tiempo prolongado, ya que la investigadora convive con esta realidad y hace parte de las instituciones donde presenta la problemática referida a la lectura y escritura, y a las estrategias que utilizan los docentes, que como se dijo antes son individualistas. Se establecieron los propósitos del estudio y se especificaron las razones que justifican el mismo, de todas las dimensiones, es decir, teórica, práctica y metodológicamente. En el segundo momento se seleccionaron y se desarrollaron cada una de las teorías que sustentan el estudio. En el tercer momento se estableció el paradigma de investigación con el cual cada uno de los apartados, es decir, el enfoque de la postura filosófica, las técnicas de recolección de datos y el tratamiento de análisis de la información. Por último, se procedió al análisis que permitió establecer las categorías que se mencionaban a continuación. Epistemología socioconstructivista, con la que se busca insertar la premisa que el conocimiento es construido por el alumno. Por lo tanto, la educación tiene que influir en torno a ello, siendo el trabajo cooperativo el eje para que el estudiante construya desde la diversidad de ideas. Por otra parte, el socioconstructivismo afianza la idea que el contexto social tiene gran relevancia para el aprendizaje, lo que el aprendizaje parte de las relaciones sociales, el cual se fortalece con el trabajo cooperativo. A este concepto se le atribuyen los significados de relaciones interpersonales para el aprendizaje y liderazgo y motivación. Asimismo, de esta categoría derivó la categoría de valor de la interacción social cognitiva. Como segundo código derivado del corpus establecido en la entrevista, como se dijo anteriormente, es el proceso de construcción social de conocimiento, por lo que se puede decir que el significado que dio la investigadora es planificación, organización y creación, ya que se supone que el estudiante, para ser autónomo en su aprendizaje, requiere desarrollar habilidades, es decir, significados atribuidos. Hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. John Donoso Cortés. Muchas gracias por su atención.